dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. El faraón les dijo no, cuando las plagas desde el cielo Dios lanzó. Se equivocó, no acertó, y a su pueblo Dios al fin le liberó. No compitas contra Dios, Él te vencerá, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz, porque su fuerza es muy grande, más que un gran elefante. Así que escucha y obedece a su voz. Hola niños, hola. Ahora sí,
¿Cómo están? Yo soy la profe Juli, bienvenidos a Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. El día de hoy los voy a acompañar en la lección número 19. Vamos a hablar sobre Dios da las reglas para el sacrificio. Y bueno, como las clases pasadas lo hemos hecho, hoy vamos a adorar, vamos a buscar del Señor y vamos a aprender de la Biblia. Si esta es la primera vez que tú escuchas una palabra de la Biblia, no te preocupes, nosotros te vamos a acompañar. ¿Qué necesitas? Una Biblia, un cuaderno, un lápiz y prestar mucha atención. Recuerden, niños, que no debemos estar aburridos para aprender de la Biblia, ¿cierto? Pues toda la Biblia nos habla de historias que pasaron y del plan de Dios para salvarnos. Si de pronto no recuerdas la clase anterior o no la has visto, la profe nos enseñaba sobre se construye el tabernáculo. Así que te invito a que pauses este video y vayas a ver la lección anterior. Nosotros te esperamos. Sí, niños, vamos a dar inicio a la lección número 19, así que te voy a invitar a que iniciemos con una oración para entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Dios, porque eres bueno. Tú tienes el control de todo. Confío en ti en todas mis necesidades. Gracias porque perdonas mis pecados. Sé que cometo muchos errores. Ayúdame a perdonar a los demás. Ayúdame a obedecerte y te doy mi felicidad, todo lo que soy. Tú eres todopoderoso. En Cristo y entregarle todo a Él, descansar en sus promesas y saber que Él es fiel. Cristo, Cristo, en ti confío, lo compruebo más y más. Cristo, Niños, acompáñenme a ver las tareas y los videos que ustedes enviaron de la clase pasada. ¡Vamos! Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hola, buenas noches, soy Andrés Felipe Lagos y voy a decir el versículo de Harán. Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Gracias. Éxodo 25:6. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8.
y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hola. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Gracias. Versículo a memorizar, Éxodo 25:8. Y hará un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Ahora vamos a dar inicio a la lección número 19. Dios da las reglas para el sacrificio. La historia de hoy la encuentras en el libro de Levítico. Dios da las reglas para el sacrificio. Cuando Moisés estaba con Dios en el monte Sinaí, el Señor le dio muchas reglas y leyes para que el pueblo de Israel obedeciera. Como Dios es santo, exigió que los israelitas obedecieran estas leyes a la perfección. No seguir una ley de Dios es pecado, y Dios no tolera el pecado. Él desea que su pueblo sea santo, es decir, apartado para Él. Cuando se terminó el tabernáculo, Moisés ya no tenía que subir a la montaña a encontrarse con Dios, sino que podía ir al tabernáculo y desde ahí Dios le dio a Moisés más leyes. Estas leyes les indicaban a los israelitas cómo adorar al Señor y vivir en santidad. En primer lugar, Dios dio reglas sobre las ofrendas. Las ofrendas son regalos que las personas le daban a Dios. Las ofrendas podían ser granos, pan, joyas o animales. En distintos momentos se necesitaban diferentes ofrendas. En la antigüedad, cuando la gente quería adorar a Dios, presentaban ofrendas quemadas. Cuando la gente quería pedir perdón por los pecados, presentaba ofrendas por los pecados. Dios también les dio reglas a los sacerdotes. Les dijo cómo ofrecer sacrificios, cuidar el tabernáculo y enseñar al pueblo las reglas de Dios para vivir una vida santa. Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes. Ahora, Dios le dijo a Moisés que habría un día especial del año. Se llamaría Día de Expiación. Expiación significa quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Las personas necesitaban arrepentirse de sus pecados. Era necesario arreglar su relación con Dios. En ese día, el sacerdote ofrecía un sacrificio especial. Tomaba sangre de un animal y lo llevaba al lugar más santo del tabernáculo, y ahí salpicaba con ella la tapa de la expiación del arca del pacto o el arca de Dios. En su interior se encontraban las tablas de piedra con los 10 mandamientos. Dios les dijo ese día que sus pecados serían perdonados, quedarían puros y limpios otra vez. Dios también les dio a los israelitas reglas para vivir. Les indicó: sean santos, porque yo soy santo. Así Dios le enseñó al pueblo cómo podían ser santos, es decir, apartados para Él. No digas mentiras, ama a tu prójimo como a ti mismo, obedece mis reglas. Ahora viene la parte más importante, la conexión con Jesús. El libro de Levítico tiene muchas reglas para los israelitas, pero hoy en día no obedecemos todas estas reglas, pero confiamos en Jesús. Él obedeció todas las reglas de Dios a la perfección. Los israelitas tenían que ofrecer sangre todos los años para el perdón de sus pecados, pero Jesús sacrificó su propia vida en la cruz para pagar por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cuando creemos en Jesús, Dios nos perdona de todos nuestros pecados. Antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer un pequeño recorderis. En la antigüedad, Dios dio reglas al pueblo de Israel para que pudieran vivir en santidad, es decir, apartados para Dios. El pueblo también entregaba ofrendas que eran regalos para Él.
Adicionalmente tenían que presentar sacrificios para el perdón de sus pecados. Cada año el pueblo de Israel tenía que presentar sangre para el perdón de sus pecados y poder reconciliarse con Dios. Pero ¿qué pasó más adelante en la historia? Dios nos regala al Señor Jesús, quien cumplió todas las leyes de Dios, ¿cierto? Y entregó su vida como un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Nosotros ya no debemos hacer sacrificios como en la antigüedad para que el Señor nos perdone. Debemos confiar que el Señor dio su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados, pero también Él nos enseña a vivir una vida en santidad para la gloria de Él. Primera pregunta, ¿puedes contarme la historia con tus propias palabras? A la primera pregunta, recordemos la historia. En la antigüedad Dios le dio reglas al pueblo de Israel para poder vivir en santidad, es decir, una vida apartada para Él, ¿cierto? El pueblo también debía presentar ofrendas a Dios, que eran regalos para Él. También presentaban sacrificios de animales para el perdón de sus pecados. Los sacerdotes también tenían sus reglas. Una vez al año ellos tenían que presentar sangre de un animal delante de Dios para que Él perdonara sus pecados y pudieran reconciliarse con Él. Segunda pregunta, ¿puedes ver a Jesús en esta historia? La respuesta a la segunda pregunta es, por supuesto que sí podemos ver a Jesús en esta historia. En la antigüedad, el pueblo de Israel tenía que presentar sacrificios para el perdón de sus pecados, para poder reconciliarse con Dios. También presentaban ofrendas que eran regalos para Dios. Más adelante en la historia, ¿quién aparece? Aparece Jesús, el Hijo de Dios, entregando su vida en sacrificio por amor y para el perdón de nuestros pecados. Jesús fue quien cumplió toda la ley de Dios a la perfección y por amor nos salvó. Tercera pregunta, ¿qué puedo hacer yo con esta historia? La respuesta a la tercera pregunta es que podemos confiar en Jesús, creer que Él nos salvó y entregó su vida por amor a nosotros y para perdón de nuestros pecados. También a través de la Biblia podemos aprender a vivir una vida en santidad, es decir, una vida apartada para la gloria de Él. Hola, 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 hola. Queremos pasar por aquí a felicitar a Sammy. Sammy, feliz cumpleaños. Él cumplió el día viernes. Queremos enviarte un abrazo de cumpleaños de todos tus amiguitos de Iglesia Bíblica Casa del Evangelio. Esperamos hayas pasado un gran día. Nos alegra mucho tenerte en las clases, nos alegra mucho ver tus trabajos. De verdad que eres un ejemplo para todos los niños. Sigue así de juicioso, te mandamos un abrazo de oso gigante, gigante para ti y esperamos que sigas así de juicioso acompañándonos acá en la iglesia. Un abracito, Sammy, feliz cumpleaños. Bueno, niños, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Los invito a que no se pierdan la próxima lección, que va a estar muy interesante, y también los invito a responder las actividades que les vamos a enviar vía WhatsApp. Recuerden que esta semana debemos practicar la palabra de Dios, recordar esta charla y, ¿por qué no?, compartirla con otros niños que no conocen todavía la historia de Jesús y lo que hizo por nosotros. Así que espero que puedas estar con nosotros la próxima clase y los invito también a que hagamos una oración para despedirnos y agradecer al Señor. Vamos a hacer una oración para quedar despedidos. Gracias, Dios, por darnos este tiempo hoy para aprender más sobre tu palabra.
Gracias por enseñarnos sobre las reglas que diste a los israelitas. Gracias por enviar a tu Hijo a dar su vida por nuestros pecados. Ayúdanos a vivir una vida santa, una vida apartada para ti. El versículo a memorizar está en Levítico 1:1. Dios llamó a Moisés desde el tabernáculo y le ordenó que les diera a los israelitas este mensaje.